Continuamos con la revisión de la parte 3 de taquiarritmias y vamos a revisar las taquicardias ventriculares. Vamos a hablar sobre el diagnóstico electrocardiográfico y el manejo de las diferentes taquicardias ventriculares. Entonces, dentro de las actividades eléctricas generadas por debajo del nodo auriculoventricular o de las de His, se encuentran las contracciones ventriculares prematuras con sus diferentes clasificaciones, la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia ventricular polimórfica, la torsión de puntas, que es una polimórfica con intervalo QT prolongado, el flúter ventricular, la fibrilación ventricular. Recuerden también que la sistolia y la sistolia de onda P son ritmos de paro y pues también van a ser un poco revisados acá. Y el ritmo agónico y el ritmo idioventricular, como el ritmo idioventricular acelerado, son ritmos de bradicardia, pero generados a nivel de los ventrículos y pues serán revisados en el módulo de bradicardias. Entonces empezamos con los complejos ventriculares prematuros. Los sinónimos son las extrasístoles ventriculares y las ectopias ventriculares. Sin embargo, el término adecuado y en cardiología se deben ustedes referir a estos como complejos ventriculares prematuros. ¿Qué son? Son despolarizaciones y por lo tanto latidos extras o prematuros que se presentan dentro de un ritmo sinusal normal. Por lo tanto, como se generan a nivel de los ventrículos, el QRS se va a encontrar ancho, es decir, mayor de 120 milisegundos, y se puede encontrar trastorno de la repolarización del ST, del segmento ST, y de la onda T acompañados por una pausa compensatoria, es decir, vean este ritmo sinusal normal, RRs regulares, presencia de onda P, QRS estrecho, intervalos y segmentos normales, pero vean que este complejo QRS se inicia sin la presencia de una onda P, por lo tanto es indicativo de que inició a nivel de los ventrículos, el complejo QRS se encuentra ancho y hay un trastorno de la repolarización del segmento ST y de la onda T al ver que ésta se encuentra inversa. Y vean que hay una pausa compensatoria, es decir, no vuelve a haber un nuevo complejo QRS acá, sino que se espera hasta que el nodo sinusal vuelva a iniciar un nuevo potencial de acción. Por lo tanto, a este se denomina un complejo ventricular prematuro. ¿Cómo se clasifican los complejos ventriculares prematuros? Primero, si son monomórficos o si son polimórficos, es decir, si tienen una sola forma o si tienen varias formas entre ellos. Si tienen morfología de bloqueo de rama derecha o si tienen morfología de bloqueo de rama izquierda. También según la frecuencia de estos mismos, si son aislados, si vienen en dupletas, si vienen en tripletas, si son más prolongados serán llamados taquicardia ventricular no sostenida, o si son sostenidos. También si se presentan como bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo y si tienen un fenómeno de RT. Entonces vamos a ver uno por uno. En cuanto a si son monomórficos o polimórficos, los complejos ventriculares prematuros unifocales o monomórficos son latidos de una única morfología. Indican por lo tanto un solo origen en el ventrículo. Entonces vean como este latido ventricular prematuro, este complejo ventricular prematuro es idéntico a este complejo ventricular prematuro. Vean que la onda R, se encuentra positiva en ambas partes y el segmento ST y la onda T se encuentra inversa a la onda R. Ahora, para los latidos, los complejos ventriculares prematuros polimórficos o multifocales tienen varia morfología e indica que el origen de esos latidos son en diferentes partes. Vean cómo este complejo QRS es totalmente diferente a este tiene la onda R negativa, el segmento ST y la onda T positiva, y este es inversamente al otro. Es decir, que este complejo prematuro se inició en un lugar totalmente diferente de este. Ahora, si tienen morfología de rama derecha o rama izquierda.
Los que tienen morfología de rama derecha indican que el origen de ese complejo ventricular prematuro se encuentra en el ventrículo derecho. Entonces nos vamos a ubicar en las derivaciones precordiales en V1 y vamos a ver si tiene el patrón RSR'. Si vean acá RSR', y si en V6 tienen la onda S empastada o ensanchada, indicando un patrón de bloqueo de rama derecha. Y por lo tanto, vean también cómo el complejo QRS se encuentra ancho, y si en esa misma derivación se encuentra inmediatamente después de un complejo QRS normal, y tiene una pausa compensatoria, por lo tanto será un complejo ventricular prematuro con morfología de rama derecha y nos indica que el origen está en el ventrículo derecho. Pero ahora sin la derivación B1 o B6 tienen morfología de rama izquierda, ¿sí? Con el patrón RS R minúscula, como en este caso, o la onda S ensanchada, es decir, indicativo de rama izquierda, pues nos dirá que el origen será en el ventrículo izquierdo. Ahora, el complejo ventricular prematuro será aislado si solamente hay uno y se precede y se continúa de complejos QRS normales. Si hay dos contracciones ventriculares prematuras seguidas, se llamará ese patrón de dupletas. ¿Sí? Vean cómo viene uno normal, una contracción prematura y otra contracción prematura de morfología igual, seguidas, y luego de un complejo QRS normal. Entonces esto se le llama dupleta. Y será tripleta si hay 3 seguidas. Ahora, vean en este electrocardiograma a la izquierda como un complejo QRS normal, ¿sí? Es precedido de 2 contracciones ventriculares prematuras seguidas, en este caso. Luego continúa con complejos QRS normales y luego vuelve a aparecer 2 complejos ventriculares prematuros seguidos. Y tripleta, vean cómo viene uno normal, seguido de 3 contracciones ventriculares prematuras, seguido de complejos QRS angostos, por lo tanto normales. Y vean cómo vuelve a aparecer 3 seguidas, indicando que es una tripleta. La siguiente, si hay más de 3 contracciones ventriculares prematuras seguidas, es decir que a partir de 4 complejos prematuros seguidos, y si estos duran menos de 30 segundos, se llamará ese electrocardiograma como taquicardia ventricular no sostenida. Ahora, si el paciente dura más de 30 segundos seguidos de la taquicardia ventricular no sostenida, es decir, más de 60 cuadros grandes, se llamará una taquicardia ventricular sostenida. Entonces, si los complejos ventriculares prematuros duran menos de 30 segundos, es una taquicardia ventricular no sostenida. Y si dura más de 30 segundos, es decir, más de 60 cuadros grandes, se llamará una taquicardia ventricular sostenida. Ahora, si el electrocardiograma se presenta un latido normal, luego uno anormal, seguido de uno normal y uno anormal, es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no, se llamará bigeminismo. Vean cómo hay un latido, un complejo QRS normal, una contracción ventricular prematura, uno normal, una prematura, uno normal, una prematura. Entonces esto es un bigeminismo. Se llamará trigeminismo si es uno anormal, dos normales, uno anormal, dos normales. Entonces vean acá, uno anormal, dos normales, uno anormal, dos normales, uno anormal. Entonces esto será un trigeminismo. Se llamará cuadrigeminismo si es uno anormal y tres normales. Uno anormal, tres normales. Entonces, de nuevo, dupletas si son dos complejos anormales seguidos. Tripletas si son tres seguidos. Si son a partir de 4 y menos de
30 segundos, taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. Si viene uno anormal, uno normal, uno anormal, bigeminismo. Trigeminismo, uno anormal y dos anormales. Y cuadrigeminismo, uno anormal y tres normales, uno anormal, tres normales. Vean cómo en este caso observamos uno normal, uno anormal. Uno normal, una contracción prematura. Uno normal, una prematura. Uno normal, una prematura. Uno normal, una prematura, es decir, un bigeminismo. Acá un trigeminismo, vean cómo vienen dos normales y uno anormal. Y vean acá cómo hay 1, 2, 3 normales seguido de uno anormal, es decir, un cuadrigeminismo. Hay unos conceptos adicionales que es la pausa compensatoria, que es el tiempo que dura entre el latido prematuro hasta un latido normal, es decir, desde acá hasta acá, y que normalmente debe durar dos latidos normales, es decir, se toma la duración entre este, y por lo tanto de acá a acá debe durar menos que esto, y puede ser completa e incompleta. Los latidos de fusión es un latido prematuro que coincide con un latido normal, generando una fusión de los dos latidos. No es tan angosto ese complejo prematuro como uno normal, ni tan ancho como uno prematuro. Es decir, vean que este de acá es un latido normal y es precedido de un complejo ventricular prematuro, pero que coincide con un complejo normal, es decir, la distancia entre estos dos sería lo normal entre RRs del ritmo sinusal normal. Y vean que no es tan angosto como uno normal, pero no es tan ancho como este complejo ventricular prematuro, que si no ocurrió, por ejemplo, el latido normal debió haber ocurrido por acá, ¿sí? Pero vean cómo es prematuro y este ocurrió al mismo tiempo que un latido normal. Por lo tanto, esos se llaman latidos de fusión. Los siguientes conceptos es el fenómeno de R en T. ¿Qué quiere decir? Que en el instante de la onda T de un complejo normal se presenta el complejo ventricular prematuro. Es decir, que la onda R se presentó cuando iba finalizando la onda T. Esto quiere decir o indica un alto grado de peligrosidad de estos complejos prematuros, ya que producen un periodo refractario relativo con alto riesgo de arritmias mortales. Entonces, si algún día usted llega a ver este patrón electrocardiográfico donde el complejo prematuro se inicie cuando esté finalizando la onda T, tenga en cuenta y sepa que puede presentarse en ese paciente arritmias mortales tipo taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, por lo que le debería prestar atención. La otra es la parasistolia ventricular, es decir, así como los complejos normales se inician al mismo tiempo o tienen un intervalo igual, los complejos ventriculares presentarán también la misma frecuencia entre ellos mismos, pero con tiempos de acoplamiento variables. Por ejemplo, este tiempo es diferente a este que se presentó acá. Esta tabla nos dice la diferencia entre la contracción ventricular prematura y la contracción supraventricular con aberrancia. Y será con aberrancia, por lo tanto, el complejo será también ancho. Por lo que tenga en cuenta y profundice según esta tabla. Ahora, la taquicardia ventricular monomorfa tiene más de 3 latidos de origen ventricular consecutivos, es decir, puede ser una taquicardia ventricular no sostenida como la que vimos o una taquicardia ventricular sostenida. Y se llamará monomorfa porque pues los complejos QRS serán de la misma morfología. Si no hay pulso es un ritmo de paro. Y tenga en cuenta que el ritmo es regular, es decir, entre estos RRs hay los mismos tiempos,
¿sí? Por lo tanto son intervalos regulares. El QRS se encuentra ancho, ¿sí? No hay presencia de ondas P y el QRS es la montañita, ¿sí? Este es el QRS. No, este no es el QRS, sino este de acá. La frecuencia cardíaca puede oscilar entre 100 latidos hasta 250 latidos por minuto. La siguiente es la taquicardia ventricular polimorfa. Recuerda igualmente que si no hay pulso es un ritmo de paro, y en este, a diferencia de la monomorfa, es que la variación de la morfología de los complejos QRS les da el significado de polimorfa. Es decir, estos tres son diferentes a estos tres, y estos dos serán diferentes a la morfología de estos QRS. Por lo tanto, la morfología es diferente y se llamará polimorfa. El ritmo puede ser desde regular e irregular. Ven acá como irregularidad, pero de este lado a este lado no hay regularidad. Por lo tanto, los intervalos pueden ser tanto regulares como irregulares. El complejo QRS es ancho, el eje es oscilante, pues de izquierdo a derecho, hay ausencia de onda P y por lo general los latidos son más de 200 latidos por minuto. La que sigue es la torsión de puntas. Es una taquicardia ventricular polimorfa, pero que tiene el QT prolongado. Si tiene el QT prolongado, muy probablemente ese paciente esté cursando con una hipocalemia o se le esté administrando fármacos que prolonguen el QT. Entonces usted, según la clínica, identificará qué fármaco prolongará. Tenga en cuenta los antibióticos, los macrólidos, la clindamicina, los antiarrítmicos de clase 3 y los de clase 1A que prolongan el QT. Por lo tanto, pueden presentar estos pacientes torsión de puntas. ¿Cómo se observa en el electrocardiograma? Es que tienen una variación cíclica, es decir, desde la amplitud hasta acá, no es lo mismo de esto a esto, a esto a esto. Si ustedes encuentran esa variación cíclica a ser como una variabilidad más baja y vuelve a subir, eso es indicativo de una torsión de puntas. Y el manejo en este caso es que responde bien al sulfato de magnesio. Ahora el flúter ventricular, ojo, no es fibrilación ventricular, sino flúter ventricular. Es un patrón en zigzag con un intervalo regular. Vean cómo viene arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es el intermedio entre la taquicardia ventricular monomorfa y la fibrilación ventricular. Si no hay pulso, es un ritmo de paro cardíaco. Y por otro lado, la fibrilación ventricular es un ritmo total de paro cardíaco desfibrilable y pues es un ritmo totalmente desorganizado y caótico, como se evidencia en este trazo electrocardiográfico. Y por otro lado, la sistolia es la ausencia de ritmo ventricular, se evidencia una línea isoeléctrica y es un ritmo de paro no desfibrilable. La sistolia de onda P es la ausencia completa de actividad eléctrica ventricular, donde hay conducción de las aurículas. Es un ritmo de paro no desfibrilable de tipo actividad eléctrica sin pulso, por lo que si lo evidencia inicia maniobras de reanimación. Estos son los criterios electrocardiográficos que sugieren más una taquicardia ventricular que una taquicardia supraventricular cuando se encuentra un complejo QRS ancho. Por lo que recuerde, como vimos en las anteriores diapositivas, no todo electrocardiograma con QRS ancho es una taquicardia ventricular, por lo que también hay taquicardias supraventriculares que presentan complejos QRS anchos. Por lo que aquí les dejo la tabla para que el que quiera profundizar. Entonces, si algún día se llega a enfrentar a un complejo ventricular prematuro, puede aplicar este puntaje ABC-BT y que le va a dar el riesgo de que ese paciente presente o llegue a tener una taquicardia ventricular, por lo que no se le olvide aplicarlo. Ahora, si usted tiene la duda y no sabe si es una taquicardia ventricular o una taquicardia de origen supraventricular,
Estas son unas recomendaciones de Palmisano, que con solo tener una de ellas le dice a usted que es una taquicardia ventricular. Es decir, si el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica, muy probablemente es una taquicardia ventricular. Si el paciente tiene un eje superior izquierdo, muy probablemente es una taquicardia ventricular. Si el eje cambió con respecto a un electrocardiograma basal, es una taquicardia ventricular. Si el complejo QRS es mayor de 160 milisegundos, muy probablemente es una taquicardia ventricular. Si tiene concordancia entre las precordiales y son positivas o negativas, pues es una taquicardia ventricular. Si tiene disociación auriculoventricular con más complejos QRS que ondas P, pues es una taquicardia ventricular. Si el QRS en ABR es positivo, es una ventricular. Si no tiene la morfología típica de un bloqueo de rama, es una taquicardia ventricular. Si la morfología del QRS en V1 o V6 es monofásica, es una ventricular. Si tiene morfología en dientes de sierra, es una taquicardia ventricular. Si se administra enosina adecuadamente y no sale del ritmo ni se bloquea, es una taquicardia ventricular. Y si usted cree que es una taquicardia ventricular o no sabe qué tiene, pues catalóguela como una taquicardia ventricular. Son recomendaciones útiles en dado caso que usted tenga la duda, y pues usted la puede chequear e ir mirando punto por punto, y le puede sugerir a usted que ese electrocardiograma tiene una taquicardia ventricular. Sin embargo, pues les dejo varios algoritmos y varios recomendaciones de cómo saber cuándo es una ventricular de una supraventricular, para que el que quiera profundizarla. De igual manera, algunas sensibilidades y especificidades según varios criterios. Tenga en cuenta estos criterios para que el que quiera profundizar los busque: el LLA, el Brugada, el Verekey y este último. También observe este electrocardiograma y vea cómo cada puntico corresponde a un color de acá, y si tiene alguno de estos son sugerentes o sugieren que este electrocardiograma es una taquicardia ventricular. Ahora, en cuanto al manejo, este es un algoritmo rápido que nos dice cómo manejar las contracciones ventriculares prematuras y cuándo remitir al servicio de electrofisiología cardíaca. Entonces, lo primero es preguntarnos cómo está la fracción de eyección, si está reducida o conservada. Luego es mirar la carga de las contracciones ventriculares prematuras, es decir, en esos intervalos, qué tanto porcentaje de complejos ventriculares prematuros son del total, si son menores al 5%, si son del 5 a 10%, o si ocupan más del 10% de ese trazo electrocardiográfico. Y por último, preguntarse si el paciente es sintomático o asintomático. Vean que todos los circulitos de este color agua marina se realizará la remisión a electrofisiología cardíaca. Por lo tanto, usted siga este algoritmo y le dirá si se debe remitir o no a electrofisiología cardíaca. Ahora, ¿cómo será el manejo de las taquicardias ventriculares en el servicio de urgencia? De nuevo, realice la valoración inicial de urgencias siguiendo el ABCD, verifique la vía aérea si está obstruida, verifique la ventilación, la frecuencia respiratoria, la pulsioximetría, proporcione ventilación si es necesario con el AMBU a necesidad, o administre oxígeno suplementario según si hay hipoxemia, verifique el pulso periférico y central, y verifique si hay signos de inestabilidad hemodinámica, y por último evalúe el estado neurológico. Lo siguiente que tiene que hacer es, simultáneamente canalice una vena, tome un electrocardiograma de 12 derivaciones e identifique el ritmo. Verifique si es una taquicardia supraventricular o una ventricular, siguiendo pues todo el algoritmo de los diagnósticos electrocardiográficos. Y por último, continúe la monitorización de los signos vitales y el electrocardiográfico.
Ya sabe que se debe realizar la cardioversión eléctrica sincronizada para los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, todo paciente con hipotensión arterial, con signos de choque, es decir, llenado capilar lento, diaforesis, frialdad en extremidades, pulso filiforme, oliguria, anuria, alteración del estado de conciencia, hiperlactatemia, o si el paciente tiene signos de falla cardíaca, tanto signos congestivos, si el paciente tiene dolor torácico opresivo, si el paciente está disneico o si tiene alteración del estado de conciencia. Recuerde que el choque eléctrico generado durante la onda Q del complejo QRS provoca la despolarización de todas las células miocárdicas simultáneamente, lo que provoca la pausa para que se realice la repolarización. Si hay éxito, el corazón retorna al ritmo sinusal normal. Entonces, si hay una taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, si hay inestabilidad hemodinámica con pulso, pues se realizará la cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente no tiene pulso, pues inicia el algoritmo de paro y por lo tanto son ritmos desfibrilables. Recuerde que no sirven las maniobras vagales para estas dos arritmias, y si el paciente está estable hemodinámicamente o si no remite con cardioversión eléctrica, se debe iniciar la infusión de antiarrítmicos. Y recuerde por último que está contraindicado el verapamilo. Recuerde de nuevo cómo realizar la cardioversión eléctrica sincronizada, aplique sedación y analgesia. Estas son las dosis de sedación y analgesia con opioide. Tenga preparado el carro de paro, esté listo para manejar la vía aérea. Realice administración de ventilación asistida si es necesaria. Coloque el modo sincronización, aplique el gel a las palas y estas son las dosis de choque eléctrico a diferencia de las taquicardias supraventriculares. Si tiene un monitor monofásico, la administración será de 200 joules cada minuto, y si tiene un bifásico, la administración será de 120 a 150 joules cada minuto por 3 descargas, máximo 3 descargas. Estas son las dosis de los fármacos a utilizar. Podría utilizar un beta bloqueador como metoprolol a las dosis indicadas anteriormente, pero pues estos son los fármacos o los antiarrítmicos de elección, como la lidocaína, amiodarona y procainamida. Si tiene lidocaína, administre 1 a 1.5 miligramos por kilo endovenoso y se puede continuar una infusión de 2 a 4 miligramos minuto. El problema con la lidocaína es que induce unas hipotensiones muy severas, difíciles de sacar. La dosis de la amiodarona se podrá administrar un bolo de 150 miligramos en 10 minutos. Se puede repetir si es necesario a los 15 minutos y luego se continúa una infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas, luego a la mitad por 18 horas, como vimos en el manejo de las supraventriculares y de la fibrilación auricular. Y por último, la procainamida, 15 a 17 miligramos por kilo en bolos lentos de 100 miligramos. Se puede diluir una ampolla de 1 gramo hasta 10 cc con solución salina isotónica y se aplica 1 cc cada 1 a 2 minutos evaluando la respuesta. Recuerde también revisar las diapositivas de reanimación cardiopulmonar avanzada para los pacientes con ritmos desfibrilables como taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa, sin pulso o la fibrilación ventricular. Recuerde que en la torsión de punta, si hay inestabilidad hemodinámica, realice cardioversión sincronizada, obviamente si hay pulso. Si no hay pulso, inicie el algoritmo de paro. No sirven las maniobras vagales, está contraindicado el verapamilo. Corrija la causa de la prolongación del QT. Si es hipocalemia, inicie reposición de potasio. Si son fármacos que prolonguen el QT, realice el manejo suspendiéndolos, o si hay antídotos pues se administrarán. Y el tratamiento es con sulfato de magnesio 1 a 2 gramos, 2 gramos endovenoso diluidos en 100 cc de dextrosa al 5% y se administran en 1 a 2 minutos.
y también se puede continuar una infusión de 1 gramo hora. Y también revise las diapositivas para los pacientes con ritmos no desfibrilables, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Tenga en cuenta esta tablita para la ablación de la taquicardia ventricular para el que quiera profundizar. De igual manera, literatura para el que quiera profundizar el tema. Espero les haya servido.